Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les acompaña en este programa el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Nos encontramos en el domingo 25. Estamos ya casi en la recta final del año litúrgico. Dios mediante, el último domingo de noviembre cerraremos con la festividad de Cristo Rey, Señor y Dios del universo. Semana también 25 de este calendario litúrgico o de la Iglesia. No se nos olvide que estamos en la segunda parte del Evangelio de Marcos. Como decíamos la semana pasada, esto quiere darnos a entender que ya Jesús ahora ha terminado su ministerio en venir a enseñar el proyecto de Dios, su Padre, para la humanidad. Claro, principalmente en el pueblo israelita, ya que Él fue escogido entre toda la humanidad, ellos que fueran los principales portadores de esta salvación para nuestra humanidad. También aquí, la semana pasada y esta también, nos está hablando acerca de la muerte y resurrección del Señor. Les decía, Evangelio Marcos 9, 30 al 37. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Como decíamos, estamos en la segunda parte. Ya está hablando por segunda vez de su muerte y sube domingo pasado a Jerusalén, donde lo van a matar, pero aquí nos añade otras cosas, que atravesaba Jesús Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñándoles a sus discípulos, puntualizando su mensaje, porque va a ser ya el último momento que va a estar más centrado en ellos que en la demás gente, para que ellos después fueran los continuadores de este proyecto, reino de Dios o salvación para todo el mundo. Y les hace, como la semana pasada también, les hace una pregunta cuando iban enseñándoles. Y previamente les había anunciado su muerte. Entonces llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino.
ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Decíamos también la semana pasada la idea del mesianismo. Y la idea, en pocas palabras, era que Israel iba a ser encumbrada y sus enemigos, no pocos, iban a ser precisamente de ellos, abajo de ellos. E inclusive hasta tenían bastante la idea, usanza de aquellos tiempos, en poder aniquilar a todos los enemigos. Lo escuchamos también, ese tras líneas sociológico de aquellos momentos. Y aquellos, lo dice en otra parábola, y aquellos que no quisieron que fuera su rey, tráiganmelos a mi presencia y mátenlos. Entonces, parte de la usanza de aquellos tiempos, y en este caso del mesianismo. Pero Jesús se sentó y les dijo, y ese sentarse no quiere decir estar cansado, sino es el maestro, el que tenemos o tienen que ponerle bastante atención en lo que nos va a decir. Y entonces viene esto: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y desafortunadamente, en este caminar de la vida, nosotros no queremos ser cola, siempre los primeros. Por eso, si observamos en las liturgias, siempre el Papa, el obispo, el sacerdote, la quinceañera, el matrimonio, va al final, no al principio. Porque en otro momento también nos va a reafirmar, porque los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y tal es así el caso que precisamente remata con este evangelio, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. ¿Qué es el niño? ¿O qué era el niño en aquel entonces? Recordemos que el niño, no la niña, hasta los 12 años, era integrante del pueblo. Recordemos también en otro momento, el niño perdido y hallado en el templo. Era precisamente que a sus 12 años tenían que hacer un rito entre los judíos donde pasaba a pertenecer al pueblo con todas sus obligaciones de la ley y responsabilidad también ante la sociedad. Ya podía contraer matrimonio, entre otras cosas. Pero también aquí los niños eran cero a la izquierda. Era gente que no producía económicamente. Era gente
que no valía. Su testimonio no era válido en los juicios de ellos. Y también era echado muy por un lado de los demás. Lo pone en el centro. Y esto quiere decir no solamente el niño, sino aquellos otros tantos, incluyendo Jesús, que son precisamente ahorillados en nuestra sociedad y no se les tiene importancia. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta segunda etapa de la liturgia para la vida. También ustedes pueden seguirme en otros medios de comunicación con una liturgia para la vida, o también el Padre Víctor Anguiano a través de los medios de Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Comentábamos en el anterior segmento que por un lado es la segunda parte del Evangelio de Marcos. Por otro lado, la segunda vez que les aclara, subiendo a Jerusalén, que lo van a matar. Tercero, que ahora se va a dedicar Jesús más específicamente a sus discípulos para puntualizarles lo de su trabajo, ministerio, proyecto del Padre y el reino de Dios, que lo vamos a tener, no se niega, bastante claro y ampliado todos los domingos en los evangelios, los 4 evangelios. ¿Qué más podemos decir de este evangelio? ¿Qué más nos da luces para nuestro caminar? También, porque decíamos domingo 25 para 34, 9 domingos, 9 semanas, como si se terminara mi vida, y bueno es también qué posturas tomo ante la palabra de Dios, que como discípulo tengo que seguirla y ser consecuentemente verdaderamente cristiano. Así es que no solamente es para los apóstoles, sino para que también vienen siendo el pueblo de Dios, Antiguo Testamento. De nuevo, cómo sufrió, y por ser fiel a la ley, a la Torá, a lo dejado por sus antepasados, a tal grado que precisamente el libro de la sabiduría, primera lectura de este domingo, nos dice precisamente que
tendamos una trampa al justo, al santo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios que fuimos educados. Y para aclararnos de estos tales principios, segunda carta de Santiago, en este domingo, nos dice cuáles son esos principios. Amantes de la paz, comprensivos, dóciles, llenos de misericordia y buenos frutos, imparciales, sinceros, pacíficos, que siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Y precisamente ante esto podemos nosotros repasar, no solamente aquí en México, porque somos ahorita aproximadamente 73% o de 10 habitantes mexicanos, 7 son católicos bautizados. Pero estos realmente viven esta fe, y si la viven, no se tiene esta molestia, no se tiene el reprender de que nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios que fuimos educados. Y precisamente está la otra posición, o la otra sabiduría, o el otro entender del mundo o de la tierra. O también repasemos el Evangelio del Señor, como decía en el segmento pasado. ¿Acaso en este caminar de la vida, los que sirven y los últimos y los que no son los principales y tenidos en cuenta, serán estos para el mundo? Para Dios sí, para la tierra no. Y es por eso que arremeten contra contra Jesús, contra mí o contra ti, cuando llevas estos principios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué pasa que en su muerte, si el justo es el Hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Recordemos en el Calvario, si eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. La última tentación, y no la última tentación de la tal película de Magdalena, del Código Da Vinci. La última tentación de Jesús era, en esa tal película, la Magdalena, la que le había sacado 7 demonios, que no necesariamente era cuestión sexual, sino cuestión también de enfermedades. Era el entender de aquellos tiempos.
no necesariamente era una pecadora corrompida. Démosle muerte vergonzosa, porque dice que hay quien mire por él. Estas últimas palabras del libro de la sabiduría, primer lectura, nos animen a tomar fuerzas y ánimo para hacer como en otro momento nos los va a decir el Señor. Ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Los envío como corderos entre lobos. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con tercera parte, tercer segmento de una liturgia para la vida. Estamos ya en el capítulo último, 66, de la ordenación del misal romano. Comentario de José Antonio Berenguer Cerdá. Y nos habla en este capítulo acerca de la inculturación de la liturgia. Inculturación es una palabra con la que se quiere expresar el esfuerzo que hace la Iglesia para que las distintas culturas de la tierra puedan entender el mensaje de Jesucristo desde la mentalidad de su cultura y puedan desde ella expresar su fe y celebrar la Sagrada Liturgia, referido en concreto a la Santa Misa. Sería introducir ritos y expresiones que, sin alterar lo sustancial del rito en el que han abrazado la fe, en este caso el rito romano, pueden encontrar cauces de expresión según la cultura. Un ejemplo lo podemos ver en la litúrgica centroafricana del rito romano. En lugar de procesión de entrada, está la danza de entrada. En lugar de la incensación del altar, está la danza de los sacerdotes alrededor del altar. Pero la inculturación no es fácil. De ella nos hablan los números 395 al 399 de esta ordenación general, un documento de la Santa Sede, el 25 de enero de 1994, llamado Variaciones Legítimas, está dedicado a la inculturación. Es un trabajo
que han de hacer las conferencias de los obispos, con autorización de la Santa Sede, y que se ha de hacer solo si la participación de los fieles y su bien espiritual exigieran variaciones y adaptaciones más profundas para que la celebración sagrada responda al espíritu y a la tradición de los diversos pueblos. Se han de seguir sus pasos, en que los que hay que destacar la necesaria instrucción a los fieles y al clero para que la adaptación pueda ser fructífera. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, que no se deben introducir innovaciones si no lo exige una utilidad cierta y verdadera de la Iglesia. Que se ha de tener cuidado de que las nuevas formas no sean una ruptura con lo anterior, sino que se desarrollen orgánicamente a partir de las que ya existen. Que se guarde el tiempo necesario para que ni la precipitación ni la improvisación puedan comprometer la auténtica tradición litúrgica, y que las adaptaciones introducidas no resulten nocivas a la índole genuina del rito romano. El último número, 399, nos dice: de ahí que, en medio de la diversidad de lenguas y cierta variedad de costumbres, el misal romano ha de conservarse en el futuro como un instrumento y signo ilustre de integridad y unidad del rito romano. Volvamos al número 1. Ahora, mirando ya al todo el conjunto de normas e indicaciones que nos hace la ordenación general del misal romano, no nos podemos quedar solo en el modo material de realizar los ritos, sino que, como vimos, que nos dice en el número 1, estas normas constituyen una nueva demostración de este interés de la Iglesia, de su fe y de su amor inalterable al sublime misterio eucarístico, y testifican su fe continua y homogénea, a pesar de algunas innovaciones que han sido introducidas. Quiere así la Iglesia, queremos nosotros, que somos Iglesia, cumplir con el mandato del Señor de preparar la mesa para que Él, renovando el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, celebre la Pascua con sus discípulos. Ya hemos llegado al fin. Que el Señor nos conceda vivir de corazón estas normas, para que podamos participar de la Eucaristía de manera plena, con fruto, recibiendo la gracia que nos llega por el sacramento, conscientes, dándonos cuenta de la acción salvadora y santificadora de Cristo sobre nosotros, y activa, ofreciendo a Cristo, ofreciéndonos con Él al Padre, en unión con el sacerdote, para la salvación del mundo. Damos fin a este libro. ¿Qué podemos decir al final de lo que hemos visto en todo esto
Pues, de nuevo, el Padre ha precisamente recopilado en varios números los 500, parece que 14 por ahí, 520 números que tiene los prenotandos del misal romano. También recordemos que un primer momento fue allá en el año 1970, y de ahí se desprendieron 3 nuevas adaptaciones a los misales que llamamos allá por el año 95 la tercera edición del misal romano, y consecuentemente sus prenotandos, que también se desplegan de Sacrosanctum Concilium, o sea, este sagrado concilio que dio paso a todos los ritos en todos y para todos los sacramentos. Y uno de estos libros últimos que han salido, digamos hace como 8 o 10 años atrás, el bendicional, que son bastantes citas, reglas, criterios, pero ante todo teología de lo que realizamos en estas celebraciones. Haremos un espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos en este último segmento. Vamos a ver los santos y santas de esta semana. También pueden ustedes oírme a través de otros medios de comunicación con una liturgia para la vida, a través de Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Ayer, sábado 21, San Mateo Apóstol, fiesta. Había nacido en Cafarnaún y se llamaba Leví, y era hijo de Alfeo, recaudador de impuestos de profesión, y por tanto despreciado por sus compatriotas judíos. El Evangelio narra su llamado como una atracción fulminante hacia Jesús. Mateo, dejándolo todo atrás, de inmediato lo siguió. Evangelizó Persia y probablemente Etiopía, donde fue martirizado. El Evangelio, que lleva su nombre, se centra en el discípulo y seguidor de Jesús y está dirigido a una audiencia mayoritariamente judía. Mateo se convirtió
por una mirada de Jesús y una palabra que le dio la fuerza de dejarlo todo. El Catecismo de la Iglesia cita el Evangelio de Mateo cerca de 200 veces. En su Evangelio transmitió fielmente lo que había visto y oído, como nos habla el Catecismo en el número 96. Lo que Cristo confió a los apóstoles, esto lo transmitieron por su predicación y por su escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones, hasta el retorno glorioso de Jesucristo. 23 de septiembre, San Pío de Pietrelcina, presbítero, 1887-1968. Nacido Francesco, este santo italiano fue muy devoto desde la niñez y muy pronto sintió el llamado al sacerdocio. A los 15 años de edad ingresó en los capuchinos. Fue ordenado sacerdote y se le conoció como Padre Pío. En 1918 tuvo una visión de Jesucristo y cuando ésta terminó, Pío tenía estigmas. Los doctores no pudieron encontrar explicación científica alguna al fenómeno. La vida de Pío se complicó bastante a causa de la fama que adquirió y se cuestionó la autenticidad de su testimonio. Se le retiraron las facultades sacerdotales, que más tarde se le devolvieron. La gente acudía a él en masa y a menudo pasaba en el confesionario más de 10 horas al día para atender las necesidades que percibía a su alrededor. Pío pidió que se construyera un hospital de 350 plazas. A su muerte, no había señales ni cicatrices de sus estigmas o llagas. A Pío le fueron dados dones extraordinarios que utilizó con humildad, suavidad y prudencia para el bien del pueblo. Vivió en su propia carne la pasión de Cristo, como nos dice el Catecismo en el número 1521. El sufrimiento recibió un sentido nuevo. Viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. 26 de septiembre. San Cosme y Damián, mártires. Cosme y Damián procedían de una familia muy cristiana de Siria. 5 hermanos, incluyendo a Cosme y Damián, recibieron juntos el martirio. Cosme y Damián eran mellizos, médicos de profesión, y atendían a los enfermos pobres gratuitamente. Son nombrados en el canon romano, en la lista de los santos, junto con quienes la Iglesia presenta el sacrificio de Cristo. Cosme y Damián entregaron no solo todo lo que tenían, sino sus propias vidas en seguimiento de Cristo y en servicio a sus hermanos sufrientes. El Catecismo dice: Jesús invita a sus discípulos a seguirle. Los hace participar de su ministerio de compasión y de curación.
1506. 27 de septiembre, San Vicente de Paúl, presbítero, 1581-1660. Vicente era un francés de familia muy modesta. Siendo ya sacerdote, fue capturado por piratas y hecho esclavo en Túnez durante 2 años. Pero durante ese tiempo logró acercar a su amo al cristianismo y fue liberado. A su regreso a Francia, aceptó una parroquia en la que fuera en las afueras de París, donde reunió un grupo de jóvenes a su alrededor. Durante 12 años sirvió como capellán de una familia aristocrática y allí sufrió tentaciones contra la fe. Superándolas, se comprometió en un apostolado con gentes del mar y personal de barcos, donde también sirvió como párroco y capellán en las galeras de esclavos. Al mismo tiempo, desarrolló una gran labor de catequesis entre campesinos. En 1625 reunió un grupo de hombres que sería la base de la congregación de la misión Sacerdotes Hermanos, conocida como Paules o Vicencianos. Con Santa Luisa fundó la Congregación de las Hijas de la Caridad. En su complicada vida, a Vicente siempre le movió la exigencia de evangelizar, particularmente a los más pobres y necesitados, en cualquier sentido. Siempre se le recuerda por su profunda caridad, que se han inspirado tantas obras de generosidad, ayuda y evangelización acerca de los más pobres. El catecismo nos los dice, que habla de la caridad como el mayor mandamiento social. Exige la práctica de la justicia, inspirada a una vida de entrega de sí mismo. Número 1889. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado entrar a su casa, corazón y vida. Se despide de ustedes el Padre Víctor Anguiano, y que nuestro Señor, con nuestra Santísima Virgen, la estrella de la evangelización, nos ilumine al puerto de nuestro caminar por este mundo. Feliz noche, feliz día para todos.